Con el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, me pareció oportuno agarrar todos los resúmenes que hice de cada capítulo de la temporada anterior y juntarlos en uno solo. Así que arranquemos con el resumen de la primera temporada de The Last of Us. El primer capítulo tiene una duración de 1 hora 20 y arranca mostrándonos un programa de televisión en el año 1968 en donde entrevistan a 2 epidemiólogos. Uno de ellos, el Dr. Newman, le asegura al entrevistador que la raza humana nunca se vería afectada por un virus o una bacteria, ya que la historia nos demuestra que siempre hemos encontrado maneras para combatir a estos microorganismos. Sin embargo, los hongos son una amenaza diferente. Estos suelen controlar a sus huéspedes, como en el caso de insectos, y el hecho de que casi todas las drogas son derivadas de los hongos los hace imposibles de combatir. El segundo doctor le contraargumenta diciéndole que un humano nunca se vería amenazado por una infección como esta, ya que los hongos no sobreviven a temperaturas mayores a 34 grados. Pero el doctor Newman deja una pregunta abierta, de qué pasaría si los hongos, a causa del aumento de la temperatura en la Tierra, lograran evolucionar al punto de soportar mayores temperaturas. ¿Lograrían controlar a los humanos, quienes serían sus nuevos huéspedes, al punto que los utilizarían para seguir propagándose en esa misma especie, en que la raza humana deje de ser lo que se conoce hasta el momento? De ahí pasamos al año 2003, donde nos presentan a Joel y Sarah Miller, padre e hija, arrancando un nuevo día en su casa junto con Tommy, hermano de Joel. Ese día además era el cumpleaños 36 de Joel. Sarah termina yendo al colegio, sale y lleva un reloj viejo de su padre a arreglar como regalo de cumpleaños, luego pasa por la casa de su vecina, quien vivía con su pareja y su madre anciana, hornean unas galletitas y termina volviendo a su casa. Todo esto mientras se escuchan sirenas y aviones de guerra pasar por las calles, pero todavía no se lo toma con mucha importancia. Las noticias cuentan que algunas personas se volvieron locas a causa de lo que se presume serían drogas. A la noche Sarah le da el regalo a Joel, quien queda encantado. Sarah se queda dormida y a Joel lo llama su hermano, quien fue arrestado por pegarle a un hombre que se había vuelto loco. Joel se va a buscarlo y acá sentís que es el momento en que todo empieza. Sarah, que se había quedado sola, es sorprendida por el perro de la vecina, el cual fue hasta su casa ladrando desesperado. Ella sale para tratar de devolverlo, pero el animal se rehúsa a entrar a su casa, como si le tuviera miedo a algo. Las puertas estaban abiertas, por lo que Sarah entra con la confianza de siempre, pero adentro encuentra una escena terrorífica. El esposo de la mujer estaba tirado en el piso lleno de sangre, y la vecina de Sarah estaba muerta, siendo comida por la anciana, que de su boca se podían ver los filamentos de los hongos que la habían infectado. Sarah sale corriendo perseguida por este nuevo ser. Joel y Tommy llegan en la camioneta y el padre de la chica no tiene más opción que golpear a la ex anciana con una herramienta. Suben a Sarah a la camioneta y empieza una huida muy intensa, en donde se puede ver todo el caos de la ciudad en plena noche, con los militares tratando de poner orden, pero es totalmente inútil. El caos era tan extremo que un avión colapsa en el medio de la calle y en la explosión una de las piezas atraviesa el parabrisa, noqueándolos. Al despertar, tienen que seguir camino a pie. Tommy se separa de los dos para reencontrarse en otro lado. Sarah estaba lastimada y no podía caminar, por lo que su padre la carga y empiezan a correr de un infectado que los perseguía. Momentos antes de que los agarrara, uno sabe que un tiro de la nada los va a salvar, seguramente Tommy. El tiro llega, pero es de un militar, que luego de matar al infectado les apunta a Joel y Sarah. Joel le dice que están sanos, pero el militar recibe la orden de matarlos de igual manera. Este empieza a disparar y Joel se tira con Sarah en una pendiente. Y cuando el militar está a punto de rematarlos, ¡pum! El tiro esperado de Tommy que los salva. Uno empieza a atar cabos a medida que van pasando las cosas, pero algo no me cerraba. Sarah no era nada parecida a la chica protagonista de la serie. ¿En qué momento Joel dejaría a su hija para cuidar a otra chica? Pero tranca, porque una de las balas del militar le había dado en el estómago a Sarah. Y esta escena es sublime, porque no solo arrancás teniendo una leve esperanza, sino que en el momento en donde dejás de tenerla y te das cuenta de lo que va a pasar, la actuación de Pedro Pascal es tan buena que no estás viendo 2 actores haciendo su rol, sino un padre perdiendo a su hija. Y ahí cierra todo. Ahora sabes que ese vacío que dejó la muerte de la hija de Joel, de alguna manera va a ser llenado por la protagonista de la serie. Pero que antes te van a mostrar algunas escenas en donde podés ver cómo Joel ahora es solo un cuerpo completamente vacío sin alma. Dicho y hecho, solo que ahora es 20 años después de la muerte de su hija, en un mundo que nunca volvió a ser el mismo. Los cuerpos de los infectados son quemados en las ruinas de lo que antes eran ciudades, en donde las fuerzas que mantienen el poder son los que controlan y les pagan con nuevas formas de dinero, por los trabajos insalubres que se necesitan. En este caso, Joel trabajaba quemando estos cuerpos. Acá hay muchos detalles que te meten en la nueva vida de Joel, como por ejemplo que vende drogas en las calles a cambio de otras cosas. Ahí nos enteramos que la contracara de este nuevo orden son un grupo rebelde llamado las Luciérnagas, quienes intentan liberar el estado de Boston de la opresión policial, que entre otras cosas te colgaban públicamente si intentabas salir de la zona de cuarentena. Y conocemos a Tess,
Tess era la nueva pareja de Joel, porque no hay amor más necesario que el de dos personas vacías. Cuestión que Tess estaba secuestrada por un tal Robert, por un problema con una batería de auto. El lugar termina explotando por un ataque de las luciérnagas y los hombres mueren menos Tess. Al salir, la policía la confunde con uno de los rebeldes y la golpean. Al mismo tiempo nos presentan a Ellie, la protagonista que hablábamos antes. Esta estaba encadenada en una vieja casa con unas personas que le hacían unas pruebas de si estaba consciente o no. Joel va a la radio de comunicación a sobornar al de la estación para que le dé información del paradero de su hermano Tommy, el cual no tenía noticias de hace días. Le pide la ubicación de una torre específica para poder encontrarlo y se la da. Se va a su casa, prepara unas armas y se toma unas pastillas para poder relajar, mientras vemos cómo sigue usando el reloj que le había regalado su hija hace 20 años, bastante deteriorado. Se queda dormido y llega Tess a acostarse junto a él. A la mañana siguiente, desayunando, Joel ve los golpes que tenía Tess en su cara. Ella le cuenta sobre la batería de la camioneta, la cual Joel necesitaba para ir a buscar a su hermano, por lo que los dos van en busca de recuperar dicha batería. Mientras que vemos cómo Marlene, líder de las luciérnagas, libera a Ellie para trasladarla en un plan que conoceríamos después. Joel y Tess descubren dónde estaba Robert con la batería y van hacia el lugar pasando por túneles subterráneos, el cual podías encontrar de todo, como por ejemplo un infectado muerto que estaba pegado a la pared por los hongos. Un rastro de sangre los lleva a donde estaba el cadáver de Robert y la batería totalmente inutilizable. Pero gracias a las vueltas del destino, ahora tienen enfrente a la líder de las luciérnagas y a la niña. Al principio Joel se muestra hostil, hasta que Marlene se da cuenta que es él y le dice que es ella, revelándonos que estos dos se conocían de antes y que la situación no iba a pasar a mayores. Marlene, quien estaba herida, le pide a Joel que trasladen a Ellie a donde estaba su escuadrón, a cambio de provisiones y un vehículo para que pueda ir a buscar a su hermano. Joel y Tess terminan aceptando. Luego de descansar un rato, empiezan su viaje pasando por túneles y así no ser descubiertos por los policías. Pero Ellie es muy ruidosa y uno de los guardias los ve. Por suerte era el mismo que Joel hacía tratos. Pero luego de pedirles pastillas, este los traiciona y está a punto de ejecutarlos por tratar de escapar, lo que le trae tremendo flashback a Joel y se lanza contra este totalmente sacado, matándolo a golpes. Con el detector del policía, Tess descubre que Ellie estaba infectada, pero ahí ella le aclara que a pesar de haber sido mordida, por una extraña razón ya había pasado mucho tiempo y la infección no había avanzado. En la duda de qué hacer, Joel y Tess deciden seguir camino sin entender qué estaba pasando. Era el año 2003, precisamente el 24 de septiembre en la ciudad de Yakarta, Indonesia, donde oficiales del ejército van en busca de una reconocida profesora de micología. La trasladan a un laboratorio en donde le pide que examinen una muestra de un hongo llamado Opio cordyceps, pero la profesora encuentra extraño que la muestra esté preparada en clorazol, una sustancia que se utiliza solo para humanos, por lo que se muestra escéptica al hacer la evaluación, aunque el militar a cargo la lleva a ver un cuerpo de una mujer. En cuanto arranca a hacerle la biopsia, enseguida encuentra en una de sus piernas una mordedura inusual. La profesora hace un pequeño tajo en la mordida para develar que el interior de la mujer está completamente reemplazado por el hongo. El siguiente paso que hace es revisarle la boca, en donde encuentra los filamentos del hongo todavía moviéndose, por lo que se asusta y sale corriendo de la habitación. Se reúne con el oficial y le hace preguntas de dónde encontraron el cuerpo. Este le cuenta que la mujer trabajaba en un molino de granos, un ambiente perfecto para la evolución del hongo. También le cuenta que la mujer infectó a 3 personas más que fueron ejecutadas para evitar que se siga propagando. La profesora le pregunta quién la había mordido, pero no se tenía conocimiento de quién había sido ni el paradero de esa persona. El militar le pide a la profesora que logre algún tipo de cura para frenar esto, pero la profesora da una contestación desesperanzadora, en la que dice que no hay cura para estas cosas y que la única solución es bombardear la ciudad cuanto antes con todo y todos dentro. Luego volvemos a la actualidad con una Ellie que recién se despierta, para encontrarse con Joel y Tess vigilándola con un arma, preocupados por la mordida que la niña tenía en el brazo. Pero ella les aclara que ya habían pasado varios días y la infección no se había propagado. Aunque Joel y Tess se mantienen escépticos al respecto, le preguntan cómo era posible, y Ellie les cuenta que Marlene le hacía pruebas constantes para ver si había algún cambio en ella. Ante el intenso cuestionamiento de parte de Joel y Tess para con Ellie, la niña les dice que las luciérnagas pretendían usarla para crear algún tipo de medicamento contra la propagación de la infección, y esa era la verdadera razón por la que era tan valioso trasladarla a la base. Joel y Tess deciden seguir para que a cambio les den lo que necesitaban para encontrar a Tommy, por lo que siguen camino, un camino post-apocalíptico con tomas de la ciudad completamente destruida, con un look muy parecido a lo que vimos en la película Soy Leyenda, una impecable fotografía que le da el toque épico a la serie.
En el camino, Ellie cuenta cómo al querer entrar a un hotel que creía estaba vacío fue que recibió la mordida, justo cuando llegan a las puertas de un hotel que estaba totalmente inundado por dentro. Ellos debían cruzar hacia una calle que era parte del camino que tenían que tomar, pero desde lo alto del edificio se encontraron con que el camino estaba lleno de infectados en el piso, los cuales demostraban estar conectados entre sí. Esto era debido a que los hongos habían crecido debajo de la tierra y conectaban todo lo que controlaran, actuando como una especie de mente colmena, en donde el hongo utiliza a los humanos que ya no tenían vida propia, sino que eran simples marionetas del microorganismo. Lo interesante de ver en esta toma son los cuerpos girando a medida que la luz del sol los va tocando, ya que por más que el Cordyceps haya evolucionado para soportar temperaturas más altas, el calor sigue siendo una molestia. La cuestión es que Joel y Tess deciden cambiar de camino e ir por el museo. Este tenía raíces de hongos en toda la entrada, pero enseguida Joel se da cuenta de que estaban completamente secas sin vida. Adentro encuentran un cadáver con heridas muy profundas, por lo que algún infectado debe estar dando vueltas, y por las marcas debe ser uno que mutó bastante. Tratan de no hacer ruido, pero un derrumbe de escombros llama la atención de dos infectados, los cuales eran diferentes a los que habíamos visto hasta ahora, ya que estos tenían un aspecto totalmente monstruoso debido a la mutación que les generó el estar infectados por más tiempo que el resto. La ventaja que les daba a nuestros protagonistas era que no tenían el sentido de la vista guiándose por el oído, por lo que debían mantenerse totalmente en silencio. Silencio que claramente no dura mucho y el infectado los trata de atacar. Joel le dispara, pero no es suficiente para frenarlo. Incluso, el ruido de los disparos atrae al segundo infectado, el cual persigue a Tess y Ellie. Logran matarlos a los dos y salen del museo. Ellie había sufrido otra mordida y Tess se había doblado el tobillo. Tess empieza a demostrar mucha preocupación porque Joel se toma en serio el hecho de hacer llegar a la niña sana y salva al campamento. Empieza a tomar conciencia de que es la única esperanza que hay para cambiar las cosas. Pero cuando llegan a donde se suponía que los estaban esperando, encuentran que el camión estaba vacío con un cuerpo muerto entre las ruedas. Entran al edificio pensando que habían hecho base ahí, pero al entrar se topan con los cadáveres de todos. Al encontrar a los miembros de las luciérnagas sin vida, Tess le pregunta a Ellie si sabía a dónde la iban a llevar. La niña no tenía mucha idea, solo sabía que se iban a dirigir al oeste. Tess se muestra desesperada en buscar un camino, pero Joel ya no quiere seguir. Intenta frenarla y le dice que es momento de volver a casa, pero Tess le dice que no va a volver. Momento en que Ellie se da cuenta de que Tess estaba infectada. Joel, descolocado, le pide que le muestre la herida, la cual estaba en la base de su cuello. Una mordida reciente que mostraba síntomas de que la infección estaba avanzando, a diferencia de Ellie, que la mordida que había sufrido minutos antes no era más que una mordida. Tess le hace entender a Joel de que la niña podría ser la única esperanza de tener una especie de cura, por lo que le dice que vaya a buscar a sus amigos Frank y Bill. Joel se rehúsa a dejar a su mujer e irse para cuidar a una niña, pero Tess le repite que ella ya no tiene vuelta atrás y que lo único que queda es confiar en que Ellie sea la salvación. En ese momento, uno de los cuerpos que estaba infectado trata de atacarlos, y vemos cómo los filamentos del hongo que conectaban con la mente colmena se comunica con todos los demás infectados que estaban en la calle, haciendo que corran en busca de nuevos cuerpos. Tess toma la decisión de sacrificarse. Ella ya no tenía salvación de todos modos y era imprescindible que Joel llevara a Ellie hacia el oeste, por lo que Tess tira gasolina y granadas al piso para que cuando los infectados lleguen, ella pudiera volar el lugar con ellos dentro. La escena es dura. Vemos a un Joel que sabe que no le queda otra más que despedirse, pero no solo que no puede decir nada, sino que por más que quiera, no puede darle un último beso de despedida. La decisión de dejarla atrás y llevarse a Ellie la toma en un instante de impulso, siendo la única manera de seguir adelante sin mirar atrás. Estos son los pequeños detalles que hacen que la serie sea un fiel reflejo de los sentimientos humanos y el accionar en una situación de vida o muerte, con toda la carga dramática que inherentemente tiene, pero sin la saturación performática de una escena actuada. Al llegar los infectados, Tess trata de prender un encendedor, pero le cuesta. Esto genera pequeños ruidos que llaman la atención de un infectado en particular, que se acerca lentamente a ella, y en vez de morderla, le pasa el hongo en una especie de beso, el verdadero beso de la muerte, en donde vemos cómo los filamentos crecen y van entrando en la boca de Tess. Esto es poético porque Tess sí termina teniendo un beso de despedida, pero no de su amor, sino de un ser que padece lo mismo, que hace que ella termine siendo un caso perdido. Finalmente, y ya desde una toma en donde Joel y Ellie están fuera del edificio, vemos cómo este explota matando a todos los infectados y a Tess con ellos. A 10 millas de Boston con un Joel frente a un río, haciendo una pila de piedras, como si fuera una tumba simbólica para Tess, que murió en la explosión que causó ella en el final del capítulo anterior. El tinte de la toma es de color azulado, lo que nos demuestra la tristeza que está sintiendo nuestro protagonista en ese momento, sumando una pérdida más en su vida. Ellie percibe la bronca y el dolor que Joel está demostrando para con ella, por lo que le deja bien en claro que ella no fue quien decidió trasladarla a cambio de una batería de auto y que no tiene la culpa de lo que le pasó a Tess. El objetivo era llegar a la casa de
sus amigos Bill y Frank para comunicarse con las luciérnagas por medio de la radio. En el camino, se topan con una estación de servicio abandonada en donde Joel había dejado provisiones escondidas, ya que era costumbre dejar cosas que pudieran ser útiles cuando viajaban. Y al entrar, la niña se abalanza contra un juego arcade de Mortal Kombat porque nunca había visto uno en la vida real y solo había leído de ellos. Ellie se mete en un cuarto que tenía una puerta en el piso hacia un sótano, y no tiene mejor idea que agarrar una linternita y meterse para ver qué había. Adentro, al principio parecía estar vacío, pero de repente se escucha esos soniditos que tanto miedo dan. Un infectado estaba vivo, pero totalmente inmovilizado por un derrumbe de escombros que habían caído sobre él. Ellie se acerca lentamente con un cuchillo y le hace un tajo en la frente para ver que la carne de este hombre estaba totalmente reemplazada por el hongo, por lo que termina con la agonía de este ser clavándole el cuchillo en la cabeza. Vuelve con Joel y continúa en camino. Se encuentran los restos de un avión estrellado y Ellie, quien nunca había viajado en uno, ya que nació después de que empezara la pandemia, le pregunta a Joel si él lo había hecho. Él le contesta que sí, pero que en ese momento no era gran cosa. Se nota que el vínculo entre estos dos se está fortaleciendo, sobre todo cuando Ellie cuenta mal la historia de cómo había empezado todo. Joel la corrige, diciéndole que de un día para el otro, el hongo evolucionó originándose en los campos de trigo, que luego se exportarían a todo el mundo, y de esa forma fue tan rápido el contagio masivo. Ya en un rol protector, Joel le dice a Ellie que era momento de desviarse para que no vea algo que la pueda sensibilizar, pero Ellie, aguerrida, decide verlo de todas formas. No era ningún tipo de amenaza, sino una especie de cementerio en donde estaban los restos de cientos de personas que habían matado días después del contagio masivo, ya que en los refugios no habían más lugares y los que quedaban afuera eran ejecutados, incluidos los bebés. Y acá nos conectamos con la historia principal del capítulo, mostrándonos un flashback en donde vemos a los ciudadanos de ese pueblo subirse a camiones del ejército para ser trasladados a los campos de refugiados, pero con el destino que ya sabemos que tuvieron. Y nos presentan a Bill, quien estaba escondido en un búnker que había construido en el sótano de su casa, por donde veía a los militares yéndose con sus vecinos. Para cuando todos se van, Bill se las ingenia para estoquearse de provisiones tanto alimenticias como de otras necesidades. Incluso va a la planta de gas natural para dejar que ésta corra y así poder usar las hornallas de su casa. Bill era tan inteligente y paranoico que había construido trampas alrededor del pueblo para que cuando pasara algún infectado o alguien que no era bienvenido, muriera en el acto o cayera en un pozo profundo. Y un día, 4 años después, una de sus trampas se activa. Él sale con una escopeta y se encuentra con un hombre, el cual le jura que no estaba infectado y le pide salir. Bill le da una escalera, pero se asegura de que no estuviese mintiendo y le hace una prueba con un detector que tenía. El hombre se llamaba Frank. Frank le pide por favor comer algo, ya que llevaba sin comer varios días. Cuestión que Frank se baña, Bill le cocina, hasta le gira el plato en forma de presentación, saca lo mejor de sí como anfitrión a pesar de mirarlo constantemente con desconfianza. Y Frank no paraba de halagarlo tanto por la ducha, por la comida, agradeciéndole un poco de más. Frank termina de comer y cuando está a punto de irse, se acerca al piano antiguo que era de la madre de Bill para tocar una canción de las que tenía Bill guardadas. A este no le gusta cómo lo estaba haciendo y Frank le deja el lugar para que toque él. Él arranca a tocar y a cantar una canción de Linda Ronstadt llamada Long Long Time. Y al escuchar cómo Bill sentía la letra de la canción mientras la cantaba, Frank le pregunta qué había pasado con la chica de la historia, a lo que Bill le contesta que no era una chica. Y esa tensión genera un beso, que da comienzo a una de las historias de amor mejor contadas que vi en una serie o película. Por un lado tenemos un Bill con una personalidad desconfiada, solitaria, ermitaña, y por el otro a Frank, alegre, comunicativo y expresivo. Y estos polos opuestos se estaban enamorando. Y así vemos como 3 años después, Bill y Frank ya eran una pareja formada y como toda pareja tenían sus discusiones. Frank le pedía a Bill recursos para poder arreglar las calles y algunas tiendas de la ciudad. Pero Bill no le gustaba gastar más de lo necesario para sobrevivir. Bill era un hombre que había vivido la mayor parte de su vida encerrado en su casa sin mucho contacto con el exterior. Pero Frank le hace entender que uno prestando atención a los detalles demuestra amor. Bill termina aceptando para ver a su Frank feliz. Y es ahí que Frank le comenta que una de las razones por las que quiere arreglar su hogar es para poder invitar amigos en el futuro. A lo que para Bill es como empujarlo al borde del precipicio. Pero Frank le dice que ya está arreglado. Él se había comunicado por medio de la radio con una mujer que se estaba dirigiendo hacia ahí. Y ahí es donde se conecta esta historia con la de nuestros protagonistas. Porque esa mujer que hablaba Frank era Tess, quien fue en ese año con Joel para conocerlos a ellos dos. Esta conexión les traería beneficios a ambas parejas,
para ayudarse a conseguir las cosas que necesitara en el momento que haga falta. Bill al principio estaba muy desconfiado, algo que Joel entendía perfectamente, pero le deja en claro que a pesar de que piense que tenía todo bajo control, siempre podía estar mejor. Como por ejemplo, que Joel se da cuenta que los alambres del perímetro se estaban gastando y que él le podía conseguir la cantidad necesaria para toda su vida. También le aconseja que mejore las trampas, porque tarde o temprano podrían llegar saqueadores armados y listos para robarse todos los recursos. Una de las cosas que Frank le pidió a Tess fueron semillas de frutillas, para que tiempo después, cuando crecieran, Frank le pudiera hacer una sorpresa a Bill, a quien le encantaban las frutillas, demostrando la personalidad atenta que tenía en cuanto a los detalles. Y es ahí donde Bill le dice que nunca antes había tenido miedo, hasta que Frank apareció en su vida, mostrando cómo el sentir algo profundo por alguien inevitablemente nos vulnerabiliza y nos quita esa coraza de indestructibilidad. Bill le pide perdón por envejecer antes que él, pero Frank enseguida le encuentra el lado positivo y le dice que envejecer significa que aún siguen ahí. Una noche, los saqueadores por fin llegaron. Las trampas de fuego se habían encargado de algunos, pero otros disparaban para adentro. Frank se despierta por los ruidos y sale con un revólver, para encontrarse a Bill defendiendo su casa con un rifle. Cuando Frank lo llama para que entre, Bill se distrae y es impactado por una bala en la panza. Frank lo ayuda a meterse a la casa y lo acuesta en la mesa del comedor para sacarle la bala. Y pasamos al 2023, donde nuestros protagonistas están en su viaje. Bill y Frank ya son dos hombres mayores y Frank tiene una enfermedad terminal que le cuesta movilizarse, por lo que tiene que ser trasladado por Bill mediante una silla de ruedas. Frank no puede ni tomar sus pastillas por sí solo, teniéndolo que ayudar Bill. Por lo que una mañana, luego de una noche que a Frank le costó dormir, Bill se despierta y lo encuentra en la silla de ruedas. Le había costado horas trasladarse solo de la cama hacia la silla. Y acá sentís que Frank tiene una decisión tomada. Esa decisión era disfrutar ese día al máximo, ya que iba a ser su último día. Por lo que le pide a Bill que en la noche le sirviera un vino con pastillas. Ese día, Bill lo pasea por toda la calle. Tienen una ceremonia de matrimonio y Bill le prepara la última cena, con el mismo plato y el mismo vino de la primera comida que le preparó cuando se conocieron, demostrando que Bill al final también se fijaba en los detalles. Incluso le gira el plato de igual manera que lo hizo ese día. En el momento de preparar el vino, Bill le revuelve unas pastillas y se lo entrega a Frank, quien se lo toma de un saque. Y Bill se toma la suya de un saque también. Ahí Frank se da cuenta que la botella en sí ya estaba preparada con pastillas. Bill afirma esto diciéndole que tenía suficiente como para matar a un caballo. Y le dice que no es el típico final trágico de una obra. Ya es viejo, está satisfecho con su vida y que él era su propósito. Frank al principio no apoya esta decisión. Debería enojarse, pero desde un punto de vista objetivo, le parece increíblemente romántico. El amor romántico es aquel que nos hace preferir perder al lado de alguien que ganar sin esa persona. Se miran, se ríen y van juntos a terminar su último día. Dos personas que se encontraron en el fin del mundo con personalidades totalmente opuestas que se salvaron mutuamente. Más que una historia de amor, esta es una historia de ser humano. Pero el episodio no termina ahí, ya que falta la conexión final con nuestra historia principal. Ellie y Joel llegan y no encuentran a nadie. La casa está llena de polvo, por lo que Joel entra desconfiado. Ellie encuentra una carta de Bill dirigida a Joel, la cual le cuenta lo que pasó y le avisa que no vaya al cuarto si no quiere encontrarse con algo asqueroso. Le deja todos los suministros que necesite, sobre todo su camioneta. Los dos agarran todo lo que pudieran necesitar y arrancan viaje. Y como no podía terminar sin un final poético, Ellie pone en la camioneta un cassette de Linda Ronstadt, yéndose del viejo hogar de Bill y Frank, escuchando Long Long Time, la misma canción con la que comenzó todo. Una Ellie que se había quedado con un revólver sin que Joel se entere. Ella estaba practicando puntería frente a un espejo. Cuando va hacia donde estaba Joel, este iba auto por auto chupando el combustible, explicándole a Ellie que con los años este se fue biodegradando al punto de perder la fórmula, algo que lo obliga a tener que llenar el tanque más veces durante el día. Ellie le empieza a leer chistes de un libro que había encontrado llamado Volumen Dios, pero Joel la manda al auto de igual forma. De nuevo en el camino, el paisaje lo vemos lleno de chatarra y plantas creciendo por todos lados, demostrando el deterioro de la civilización a lo largo de esos años. Y Joel contándole a Ellie cómo las fuerzas armadas, en vez de proteger a las personas sanas, terminaron peleándose entre sí, acelerando la caída de la sociedad como la conocíamos. Al caer el sol, Joel decide pasar la noche en el bosque, no sin antes comer. Ellie le pregunta por qué no preparan una fogata y Joel le contesta que lo más peligroso no son los infectados, sino las demás personas que quieren lo que otros tienen. Y ahí empecé a tomar conciencia de la realidad en la que viven. Porque siempre que se habla del fin del mundo, lo último que se piensa es que el caer de la sociedad es convertir a tu prójimo en una posible amenaza por cualquier recurso que logres tener.
Llega la noche y se acuestan a dormir, pero antes Ellie le cuenta uno de los chistes a Joel, que termina contestándolo correctamente, aunque todavía no muestra ninguna señal de cariño para con la niña. Sin embargo, podemos ver cómo él toma conciencia del peligro que es cuidarla y decide quedarse despierto toda la noche para que nada lo sorprenda. A la mañana siguiente, toman un café y regresan a la ruta de viaje. Ahí Joel le dice que van a ir en busca de su hermano Tommy, para que los ayudara a llegar a donde estaban las luciérnagas. Ellie le pregunta por él y Joel termina contándole que Tommy siempre fue un idealista que quería convertirse en héroe. Por eso se enroló en el ejército cuando terminó la secundaria. Terminó participando en la tormenta del desierto, una guerra que no lo hizo sentir ningún héroe. Pero ya con el brote del Cordyceps, convenció a Joel de unirse a un grupo que quería llegar a Boston. Ahí conoció a Tess, y todo marchaba bien hasta que apareció Marlene y Tommy se unió en las luciérnagas. Pero que para él, Tommy se estaba volviendo a equivocar porque las luciérnagas tenían una esperanza inútil de que podrían salvar al mundo y volver a como era antes. Ellie se termina quedando dormida y llegan a una autopista donde el paso estaba tapado por la cantidad de autos abandonados que había. Joel decide rodearla entrando a la ciudad. Perdidos en las calles, aparece un hombre pidiendo ayuda, pero Joel se da cuenta de que es una trampa. Acelera, pero otro desde un balcón le tira un ladrillo al parabrisa y las gomas se pinchan con una trampa que pusieron en la calle. La camioneta choca en un local y empiezan a los tiros. Ahí Joel le dice a Ellie que se esconda en un hueco de la pared y con la niña a salvo, él logra matar a 2 hombres. Un tercero aparece de una puerta trasera y lo está ahorcando a Joel, hasta que Ellie decide salir del escondite y dispararle en la espalda con el revólver que tenía guardado. Este joven pide piedad, pero Joel le dice a Ellie que vuelva a esconderse, matándolo con el cuchillo que él mismo le había ofrecido para que no lo matara. Escapan y salen a la calle, donde más hombres estaban perimetrando la ciudad con sus camionetas, y se terminan escondiendo en otro lugar. Por otro lado, conocemos a Kathleen, interrogando a un señor mayor quien era el médico del grupo. Ella le preguntaba si había visto ciertas personas que se habían escapado, pero este contesta que no. Le apunta con un arma para que hablara y dijera si había contado algo de su hermano, mencionando a un tal Henry, que ella estaba convencida de que sí había hablado y que todavía estaba en la ciudad. Antes de matarlo, llegan los hombres con los cuerpos que había dejado el tiroteo con Joel. Los mercenarios le cuentan a la líder que fueron 2 forasteros que cayeron con un montón de provisiones. Esto hace que Kathleen se llene de ira y en un impulso mate al doctor. Vuelve y les ordena a sus hombres que vayan en busca de estos forasteros, porque según sus pensamientos paranoicos, ese tal Henry estaba detrás de todo eso. Los hombres van casa por casa buscando a Joel y Ellie, mientras que estos dos estaban escondidos vigilando los movimientos de los mercenarios. Ahí Joel le agradece por salvarlo y pide perdón por haberla obligado a tener que dispararle a alguien a tan temprana edad. Pero Ellie le contesta que no fue su primera vez. Y ahí llega el momento importante en el que Joel se da cuenta de que Ellie está lista para portar su propia arma, por lo que le devuelve el revólver y le enseña cómo cargarlo. Ahora que están listos, se mueven al edificio más cercano para pasar la noche. Por otro lado, Kathleen se reúne con su capitán al mando, quien le muestra unos dibujos infantiles que demuestran que ese tal Henry estaba cerca. Pero después ella le muestra que en la parte subterránea hay una extraña criatura debajo de la tierra. El capitán le aconseja a ella que le avise a todos sus hombres, pero Kathleen, como buena psicópata, dice que por el momento lo más importante es encontrar a los que se escaparon, y que mientras tanto sellaran el edificio. Joel y Ellie encuentran un buen edificio en donde tienen que subir 45 pisos para no ser encontrados. Joel prepara unos vidrios rotos en la puerta para que le sirva de aviso por si alguien entraba. Y es ahí donde él le pregunta a Ellie a quién había matado antes. Ella no quiere contestar y se escapa preguntándole a él si alguna vez había matado a alguien inocente y si con el tiempo dolía menos hacerlo. Pero antes de dormir, Ellie le cuenta un chiste del libro, y Joel esta vez logra reírse y tienen el primer momento de padre e hija. Ellie lo despierta de golpe a Joel porque 2 jóvenes les estaban apuntando con armas y uno les hace la seña de que no hicieran ruido. Días antes de que hayan atrapado a Joel y Ellie, los ciudadanos estaban celebrando en las calles por haberse liberado de Fedra, con imágenes fuertes en donde vemos cómo estas personas torturaban públicamente a los oficiales que antes los habían atosigado. Y los vemos a Henry y a Sam, los 2 jóvenes que habían atrapado a Joel y Ellie, los cuales estaban escapando de estos rebeldes, ya que Henry había colaborado con Fedra. Vemos que Sam es un niño sordomudo, ya que Henry se tiene que comunicar con él por medio del lenguaje de señas para poder decirle de trasladarse a un lugar en donde estuvieran a salvo. Luego vemos a Kathleen, quien tenía encerradas a varias personas que habían traicionado a los rebeldes, dándole información a Fedra. Antes de enjuiciarlos, esta pregunta cuál era el paradero de los 2 jóvenes, y para que hablaran, la líder psicópata los amenaza de muerte si mantenían el silencio.
uno termina hablando y le cuenta que estaban escondidos junto con Edelstein, a lo que Kathleen se sorprende ya que no sabía que este también era un informante de Fedra, y le menciona que estarían en un refugio en la ciudad. Kathleen manda a sus hombres a buscarlos y en cuanto a los que tenía prisioneros, los manda a matar. Una vez que los chicos se encuentran con Edelstein, llegan a su refugio y este les dice que nadie los encontraría. Y Henry se pone a revisar las provisiones de comida, las cuales alcanzaban para 11 días. Para distraer a su hermano pequeño, este le regala unos crayones para que se entretuviera dibujando y pintando las paredes. Más tarde, Henry se da cuenta de que la resistencia los está buscando por todos lados y que el Dr. Edelstein no había vuelto nunca más, por lo que de seguro lo habían matado. Henry termina decidiendo irse del refugio para buscar comida, y para seguir distrayendo a su hermanito, le pinta la cara para que pareciera un antifaz, ya que a este le gustaban mucho los superhéroes. Henry termina escuchando unos disparos que lo hacen mirar por la ventana y es testigo del tiroteo que tuvo Joel con los hombres de la resistencia, viendo cómo este logró matar a 3 sin la ayuda de nadie. Esto le da la pauta a Henry de que Joel sería de ayuda para poder escapar de la ciudad sin ser atrapado, por lo que decide ir a buscarlo, y es ahí donde conecta con el final del episodio anterior. Henry le deja en claro a Joel de que no quieren hacerles daño, pero que si no le dejaba otra opción, le dispararía a Ellie, volviendo a mostrar lo difícil que era sobrevivir en un mundo así. Cuando todo se tranquiliza, Joel prefiere seguir camino solo, pero Henry le insiste en que con la habilidad para matar personas de Joel y el conocimiento de la ciudad de él, podrían salir mucho más rápido si se ayudaban mutuamente. A pesar de que Joel no confiara del todo en Henry por haber sido informante de Fedra, sabe que le conviene tener a alguien que conozca los atajos de la ciudad. El plan era utilizar los túneles subterráneos, ya que nadie pasaba por ahí. Pero la razón por la cual nadie estaba ahí era más peligrosa aún. Fedra había usado esos túneles para encerrar a todos los infectados, pero eso había sido tantos años atrás que lo más probable es que ya no haya ninguno con vida, sobre todo porque un conocido de Henry le había dicho que no había nada. Una vez que emprenden camino y llegan a los túneles, se encuentra con un escondite abandonado, el cual tenía todas las paredes dibujadas, demostrando que antes había sido habitada por una familia con niños. Deciden quedarse para que Ellie y Sam pasen una noche tranquila divirtiéndose con los cómics y los juegos que habían en el lugar. Momento en que Joel y Henry tienen una conversación en donde Henry le cuenta la verdadera razón por la que los rebeldes lo buscaban por todos lados. Resulta que Sam tenía leucemia y los únicos que podían darle un medicamento eran los de Fedra, pero a cambio le pedían que les diera información acerca del líder de los rebeldes, el cual era nada más ni nada menos que el hermano de Kathleen. Una vez que Fedra lo atrapó, terminó matándolo, lo que llenó a Kathleen de ira y sed de venganza, con la obsesión de encontrar a Henry y devolverle con la misma moneda. Mientras vemos a Kathleen, quien estaba en su vieja casa y se encuentra con el jefe de su escuadra, a quien le cuenta lo buena persona que era su hermano, tan buena que no querría que matara a Henry, pero ella no era como su hermano. Joel mueve a todos para seguir camino y salen a las afueras de la ciudad. La noche era tranquila hasta que de una casa empiezan a dispararles. Joel, quien no tenía un arma de larga distancia, decide entrar a la casa con cautela y se encuentra con un anciano que estaba con un rifle en una ventana. Le pide que no lo obligara a matarlo, pero quien trabajaba para los rebeldes y los estaba manteniendo hasta que estos llegaran, trata de atacarlo y a Joel no le queda otra más que dispararle. Pero antes de poder bajar y huir, los rebeldes llegan con sus camiones y tratan de atropellar a los jóvenes. Joel intenta varias veces dispararle al conductor y logra darle en la cabeza antes de que se llevara puesta a Ellie. El camión se estrella contra una casa y explota. Mientras pasa esto, los jóvenes se esconden detrás de un auto y son rodeados por Kathleen y sus hombres. Esta los amenaza con matarlos a todos, diciéndole a Henry que lo que hizo no tenía justificativo, ya que todos los días morían niños en todas partes. Henry decide entregarse a cambio de que dejara ir a Ellie y a Sam, y cuando Kathleen estaba a punto de dispararle, el camión que había chocado es tragado por la tierra, la cual se estaba hundiendo. Esto producido por los infectados que estaban bajo tierra y que ahora pudieron escapar corriendo hacia los soldados rebeldes, siendo más fuertes y rápidos que estos. Ganándoles en número y en habilidad, la escena muestra una masacre bien al estilo ciencia ficción. Mientras tanto, Joel desde la ventana va disparándole a los diferentes infectados que podrían poner en riesgo la vida de los jóvenes. Ellie decide esconderse dentro de un auto, pero una niña infectada se mete por una ventana, obligándola a tener que salir. Sam y Henry estaban siendo atacados y Joel empieza a dispararles a los infectados para que se pudieran escapar con Ellie. Al mismo tiempo, del pozo aparece una nueva mutación de infectado, conocido como Bloater,
esta muestra un aspecto más robusto que los demás y más difícil de matar, ya que el jefe de soldados de Kathleen le dice a su líder que se vaya corriendo mientras este trataba de distraer al monstruo, disparándole varias balas sin generarle ninguna herida, hasta que el bloater lo agarra y le arranca la cabeza con las manos. Ellie y los hermanos están por escapar cuando Kathleen los encuentra y les apunta con un revólver, enceguecida de venganza. Pero en una escena de justicia divina, cuando está a punto de dispararles, es atacada por la misma niña infectada que se había metido en el auto en el que estaba escondida Ellie, dándole la oportunidad a nuestros protagonistas de escapar. Ya una vez en una casa, descansando de los horrores que tuvieron que presenciar, Joel le propone a Henry continuar camino juntos, a lo que Henry acepta de inmediato. Ellie y Sam estaban en la cama leyendo los cómics que habían encontrado y Sam le escribe a Ellie de que él se estaba convirtiendo en un monstruo, mostrándole una mordida que tenía en la pierna. Ellie le muestra sus marcas diciéndole que ella era la cura, haciéndose un tajo en la mano para ponerle su sangre encima de la herida, convenciéndolo de que lo iba a curar. Sam le pide que se quede despierta para cuidarlo, pero Ellie se termina durmiendo y a la mañana siguiente lo ve mirando fijamente la ventana. Al acercarse, Sam la empieza a perseguir ya que la infección había avanzado. Joel, al ver que Sam estaba infectado y la estaba por matar a Ellie, trata de agarrar el arma, pero Henry se la saca antes. Henry, sin saber qué hacer, asustado y enojado, entiende que lo único que debe hacer es matar a su hermano, por lo que le dispara en la cabeza en un segundo de reacción. La escena te muestra el shock de los personajes, el cual es el mismo que sentís al ver este momento, ya que todo el episodio te metió en la historia de un hermano mayor que quería salvar a su hermanito e hizo muchas cosas para poder lograrlo, al punto de ser prófugo de un grupo de rebeldes que querían matarlo, todo para que terminara teniendo que dispararle en la cabeza por haberse infectado. Por lo que el shock de Henry te hace entender lo mismo que entiende Joel, quien le pide que le devuelva el arma, pero ya era demasiado tarde. Henry se termina disparándole en la cabeza, lo que termina de dejarte totalmente desorientado por todo lo que pasó en tan poco tiempo, dándote un fiel reflejo de cómo son los tiempos en la vida real y cómo una vida puede terminar en un segundo independientemente de la historia que arrastre. El episodio termina con Joel y Ellie enterrando a Henry y a Sam, con una Ellie que se siente culpable por haberle prometido al pequeño algo que no pudo cumplir, por lo que la vemos dejándole una carta que decía "lo siento", y lo apura a Joel para seguir camino. 3 meses después de lo último que vimos, con un Joel que se mete en la cabaña de una pareja anciana en el medio de la nieve. Joel le pregunta al hombre si conoce a alguien llamado Tommy, mientras le está apuntando con su arma por las dudas de que el hombre o su esposa intenten atacarlos. Aunque los dos ancianos se lo toman a la ligera y no demuestran ser una amenaza. El hombre le dice que no conoce a nadie con ese nombre. Al preguntarle dónde estaban y cuáles eran las mejores rutas para ir al oeste, el hombre le contesta que no lo intente, sobre todo que no cruce el río, ya que del otro lado la muerte lo esperaba. Joel y Ellie deciden seguir camino de todos modos y se terminan topando con el famoso río, mientras que vemos un Joel debilitado con dificultades para respirar y molestias en el pecho. Deciden acampar para pasar la noche y hacen una fogata, mientras toman whisky de una petaca para mantenerse calientes. Empiezan a hablar de las cosas que les gustaría lograr y Ellie le dice que le gustaría que su sangre sirviera para hacer una cura, a lo que Joel le cuenta que le gustaría tener su granja con ovejas. Ellie dice la verdad de lo que pasó con Sam, de que ella quiso ponerle su sangre en la herida para poder curarlo, pero que no funcionó. A diferencia del capítulo 4, esta vez Joel se queda dormido y es Ellie quien se queda haciendo guardia en la noche, demostrando cómo la chica lentamente va creciendo y tomando responsabilidad por los dos. Continúan camino y se topan con una represa que les da la idea de que este podría ser el lugar de las muertes que mencionó el anciano. De repente, son rodeados por varias personas a caballo, quienes les apuntan y no los dejan moverse. Por más que les preguntaron si estaban infectados y estos les respondieron que no, largan un perro para que con su olfato lo verificara, y de estarlo, el perro los despedazaría. Por suerte, ninguno de los dos lo estaba y el perro no los ataca. Ahí Joel les aclara que solo estaba en busca de su hermano, a lo que una mujer con el rostro cubierto se acerca con su caballo y elige llevarlos a ambos a un lugar donde estaba protegido de los forasteros y que dentro tenían todas las comodidades de una sociedad en equilibrio. En ese lugar, Joel se reencuentra con su hermano Tommy dándose un fuerte abrazo luego de años sin verse. Ellie estaba muy hostil con la mujer que los había tratado de matar y que le había sacado el arma a la pequeña. Pero Tommy trata de apaciguar las aguas contando que María era la prometida de Tommy y que lo que pasó fue por pura protección del lugar. La pareja les muestran todas las instalaciones y les cuentan que una de las medidas de seguridad es estar en completa aislación con el exterior. Eso incluía no comunicarse por radio. María se queda con Ellie para que los hermanos pudieran tener un momento familiar. Cuando Tommy le pregunta por Tess, Joel miente y le dice que está bien,
Cuando le pregunta por Ellie, le miente diciéndole que es la hija de alguien importante de las luciérnagas y que lo contrataron para que la llevara con su familia. Tommy le cuenta que las luciérnagas tienen base en la Universidad de Colorado y que está una semana a caballo. Joel le pide que lo acompañe, pero Tommy se niega porque la comunidad le tiene prohibido salir del lugar y porque su mujer está embarazada. Joel se molesta por eso y por no haberse comunicado más con él, haciéndole creer que algo malo le había pasado e incluso por no preocuparse de lo que le pudiera pasar a Joel. Termina pidiéndole provisiones y un caballo para seguir camino al amanecer. Por otro lado, Ellie se pega un baño y se reúne con María viendo que en la casa tenían una placa conmemorativa con 2 nombres, entre ellos Sara, la hija muerta de Joel. Mientras María le corta el pelo a Ellie, ella le cuenta cómo fue esa pérdida, dándole a Ellie una idea de por qué Joel es como es. María aprovecha esto para hablar mal de Joel, contándole que antes mataba gente y que no debería confiar tanto en él. Luego de la charla, María lleva a la niña a ver una película que se estaba proyectando en donde estaba lleno de otros niños. Mientras, Joel, quien mostraba señales de ataques de ansiedad, estaba tratando de arreglar sus botas cuando llega Tommy con unas nuevas. Joel le insiste en que lo acompañe y le revela que Ellie podría ser la cura que tanto están esperando, contándole que era inmune a las mordidas, que el traslado fue un pedido directo de Marlene, que Tess había muerto y que junto a la niña vivieron muchas cosas horribles, y que su físico no es el mismo de antes, sobre todo su corazón. Él le pide que sea Tommy quien la lleve con las luciérnagas, ya que no tenía la misma fuerza de antes. Tommy termina aceptando y le dice que la llevará al amanecer. Joel va a hablar con Ellie, quien había escuchado la conversación con Tommy y no estaba nada de acuerdo, y se genera un intercambio de palabras. Ellie le cuenta que se enteró de la historia de su hija, sumado a que Joel le deja en claro que ellos no eran padre e hija, y lo mejor era que otro la lleve a donde tenía que ir, por más que Ellie se sintiera más cómoda con él. Pero a la mañana siguiente, antes de irse, Joel está presente y le pregunta de nuevo si está segura de que quiere que sea él quien la lleve. Ellie lo elige sin dudar y arrancan viaje. En el camino, hacen una parada para que Joel le enseñe a Ellie a disparar con el rifle de mira y así poder cazar animales. Siguen camino y llegan a la universidad, la cual estaba totalmente vacía, excepto por una manada de monos que Ellie nunca había visto en vivo y en directo. Suben por los diferentes pisos y de una ventana ven que hay unos hombres armados, por lo que ambos deciden irse rápidamente a donde estaba el caballo. Pero antes de subirse, un hombre ataca a Joel. Este logra matarlo estrangulándolo, pero le había clavado un punzón en su panza. Al ver que los demás estaban corriéndolos, se suben al caballo y salen ilesos. Ellie les dispara y logra matar a uno. Unos kilómetros más adelante, Joel no puede más y se desvanece del caballo. Joel, con su personalidad dramática, le dice a la niña que lo deje y vaya en busca de su hermano Tommy para que la lleve con las luciérnagas. Ellie, en la desesperación de no saber qué hacer, parecería que decide irse abandonándolo. Pero antes de cruzar la puerta, ella tiene un recuerdo que se convierte en un flashback. Nos muestra la vida de Ellie cuando vivía en el campamento de Fedra, entrenando en un gimnasio con otras compañeras como si fuera un colegio común y corriente. Pero una de las chicas la apura y cuando menciona a una amiga de Ellie que ya no estaba más, la pequeña no tiene mejor idea que agarrarse a las piñas. A Ellie la mandan a la oficina del capitán, en donde este le dice que últimamente se están repitiendo los casos de mala conducta, advirtiéndole con complicidad que al ser una niña inteligente, con el tiempo podría llegar a ser jefe en vez de una simple soldado. Ya en su cuarto, a punto de dormir, la mejor amiga que se había escapado entra por la ventana sorprendiéndola. El nombre de esta chica era Riley, y se había escapado hacía ya 3 semanas. Riley le cuenta que se unió a las luciérnagas, mostrándole el arma que traía encima. Ellie, confundida, se molesta porque su amiga la había abandonado, pero esta le dice que se tranquilice y que la acompañe para que le muestre una sorpresa que le tenía preparada. En el camino a la sorpresa, claramente se tienen que esconder para que los de Fedra no las encuentren. El atajo hasta el lugar era un edificio. Suben los pisos y se encuentran con el cadáver de un hombre que se había suicidado, seguramente antes de que la infección lo terminara de consumir. Se llevan la botella de whisky que tenía el muerto y, poniéndose un poco alegres, empiezan a saltar por los techos de los edificios para llegar a donde tenían que ir. El destino final era el shopping, el cual se creía que estaba sellado con infectados dentro. Pero Riley sabía perfectamente que esto era una de las tantas mentiras de Fedra para controlar a las personas. La primera sorpresa era mostrarle a Ellie la cantidad de luces que este shopping tenía en cada local. La electricidad funcionaba ya que Fedra había instalado un generador eléctrico que también alimentaba este centro comercial. Ellie se sorprende por todo. Una de las sorpresas que Riley le tenía preparada era un carrusel en la que Ellie se queda totalmente sorprendida. Pero cuando este se detiene repentinamente, Ellie no puede no pensar en por qué su amiga dejó Fedra para irse con las luciérnagas. Riley le cuenta que en poco tiempo cumpliría 17 años, edad en la que Fedra te asigna la primera misión, y le habían otorgado el cargo de guardia en las alcantarillas mientras las personas limpiaban, por lo que le pareció más convincente irse con las luciérnagas para luchar por un mundo más justo.
Otra de las sorpresas era una cabina para sacarse fotos, en donde empezamos a notar la química entre estas dos, una química más allá de la amistad. Cuando pasan a la parte de los juegos que mencioné antes, vemos como en uno de los pisos, un infectado que estaba pegado a la pared se despierta por los ruidos. Riley le muestra a Ellie su escondite y esta encuentra bombas Molotov, dándose cuenta que su amiga no estaba ahí por ella, sino porque las luciérnagas le habían ordenado que se quedara vigilando esa zona. Ellie, ofendida, quiere volver a su cuarto, pero Riley le dice que era su última noche, ya que las luciérnagas le habían asignado un traslado a la zona de cuarentena de Atlanta. Ellie se detiene para decirle que no quiere saber nada de ella y que la despedida ya se concretó, yéndose totalmente decepcionada, pero a mitad de camino se arrepiente y vuelve, escuchando unos gritos que la desesperan y corre para encontrar a su amiga. Los gritos eran de una casa de disfraces de Halloween, en donde Riley estaba sentada esperando que Ellie volviera para mostrarle la última sorpresa, en la que pone música y se disfrazan con máscaras de monstruos. Bailando y riéndose, Ellie le pide por favor que no se vaya, a lo que Riley termina aceptando, dándose un beso de dos adolescentes enamoradas. Y en ese momento aparece el infectado que las persigue. Estas dos intentan detenerlo hasta que Ellie le clava un cuchillo en la cabeza. Pero era demasiado tarde. Ellie había sido mordida en el brazo. Riley también había sido mordida en la mano. Algo que conocemos muy bien cuál va a ser el final de esa chica. Pasan los minutos y la vemos a Ellie canalizando su ira, rompiendo todo con un palo. Y a Riley sentada en el piso totalmente choqueada. Ellie se calma y se sienta al lado de su amiga, quien le dice que tienen dos opciones. La primera es suicidarse y la segunda es esperar a que la infección las consuma estando juntas. Claramente eligen la segunda opción, pero nos quedamos con las ganas de ver esa escena, porque ahí volvemos al presente en donde Ellie decide hacerse cargo de la herida de Joel, buscando algo para poder curarlo. Esta encuentra un hilo y una aguja, por lo que decide coserle la herida para que no se siguiera desangrando. Un grupo de personas en una especie de reunión religiosa, los cuales estaban liderados por un tal David, quien es el encargado de que siempre tengan comida. Junto con su mano derecha James, quien le dice que ya casi no se veían ciervos en el bosque para poder cazar, con un David que se estaba empezando a dar cuenta que la fe que su gente le tenía iba decayendo lentamente. Al mismo tiempo, la tenemos a Ellie cuidando a un Joel que, a pesar de haberle cerrado la herida, esta se le había infectado, y con las últimas raciones de comida, Ellie decide ir al bosque a cazar algún animal. Encuentra un ciervo y le dispara, pero no logra matarlo, por lo que el animal escapa dejando un rastro de sangre en la nieve. Más tarde moriría y el cadáver sería encontrado por los dos hombres que fueron al bosque por la misma razón que Ellie. La pequeña los agarra por detrás apuntándole con el arma y amenazándolos para que estos bajen las suyas y se den vuelta lentamente. Ahí empezamos a notar la verdadera personalidad de David, el cual era un manipulador que tenía aires de grandeza y complejo de Dios, intentando persuadir a Ellie, haciendo todo el acting de que estaba de su lado, a pesar de que su compañero no estaba de acuerdo. El viejo truco del policía bueno y el policía malo. Ellie le pide medicina y lo manda a James a buscarla, quedándose con David como seguro. Mientras están esperando, David le dice que él cree que las cosas pasan por algo. Y ahí nos damos cuenta de que el grupo que los había atacado en Colorado eran hombres enviados para buscar comida por David, y que los que sobrevivieron le contaron que un hombre con una niña habían matado a dos de ellos. Cuando Ellie se percata de quiénes son, se levanta e intenta irse, pero de atrás le estaba apuntando James, quien había vuelto con la medicina. David la deja irse y estos vuelven con su grupo, el cual estaban preparando carne de algún animal a pesar de que todavía no habían llegado con el ciervo recién cazado. Cuando llegan, todos lo miran con cara de preocupación, ya que James les había contado lo que pasó. Cuando David intenta dar explicaciones, una joven que había perdido a su padre, el cual era uno de los hombres que habían matado Joel y Ellie, alza la voz y pide que los maten como venganza. Esto no es bien tomado por el psicópata de David, quien le pega diciéndole que aunque su padre esté muerto, ella sigue teniendo uno y debe respetarlo cuando habla. Cuestión que Ellie le da las inyecciones de penicilina a Joel para curar la infección, cuando empieza a escuchar que los hombres de David fueron en busca de estos dos. Ellie lo despierta y le deja en claro que ella va a tratar de distraerlos, pero que si alguno entraba, estuviera atento y lo matara con el cuchillo. Ellie toma el caballo y llama la atención de los hombres disparándoles. David ordena que la quiere viva y uno de ellos le dispara al caballo matándolo y lanzando a Ellie al piso. Atontada se la llevan al pueblo, mientras que Joel empieza a masacrar a los que estaban buscándolo uno por uno. Al primero lo mata de un cuchillazo en el cuello, a dos más lo noquea y los ata para que le digan dónde la tenían, matándolos a ambos cuando ya no les servía. Cuestión que a Ellie la tenían encerrada y el fracasado de David la seguía manipulando diciéndole que su pueblo necesitaba creer en un dios para no perder las esperanzas, al contrario de ella, que sabía muy bien que estaba sola y aún así seguía su camino, y que eso le hacía acordar mucho a él cuando era más joven, haciéndolos iguales en cierta manera, como si quisiera conquistarla.
Cuestión que Ellie se percata que en el lugar había restos humanos, lo que significaba que para no pasar hambre, David mandaba matar a algunos para dárselos de comer al resto, sin que se entere. Le sigue el juego y se acerca solo para romperle un dedo de la mano e intentar robarle las llaves. Pero este la golpea y la amenaza con cortarla en pedacitos. Todo esto mientras Joel llega al pueblo en plena tormenta de nieve y entra en un depósito donde encuentra la mochila de Ellie, el caballo muerto y 3 cuerpos humanos colgados. David y su ayudante van a buscarla para matarla y cortarla en pedacitos, pero Ellie, en la desesperación, le dice que está infectada y que lo había mordido en la mano. David no le cree, pero James sí. Ellie aprovecha el momento para matar a James con la cuchilla y salir corriendo. Con una brasa prende fuego la cortina del comedor, el cual se empieza a incendiar. Mientras David la busca y trata de manipularla, Ellie lo ataca y forcejean hasta que ésta logra agarrar la cuchilla y literalmente lo hace carne picada de tantos golpes que le da. Sale desesperada hacia afuera y se encuentra con Joel, quien le da su abrigo y se van caminando. Arranca mostrándonos la historia de la madre de Ellie cuando estaba a punto de dar a luz. Un dato interesante es que la actriz que la interpreta es la que hace de Ellie en el videojuego de Naughty Dog. Cuestión que la mujer estaba corriendo en un bosque hasta que encuentra una casa abandonada y entra. Sube las escaleras y se encierra en un cuarto mientras tenía dolores por las contracciones del parto. La mujer estaba escapando de una infectada que la venía persiguiendo y encontró su escondite, a lo que empieza a golpear la puerta para tratar de derribarla y lo consigue. La mujer se trata de defender con un cuchillo y logra matar a la infectada, haciendo tanta fuerza para frenarla que dio a luz a la pequeña Ellie. Pero no todo había salido bien, ya que la infectada había logrado morderla en una de sus piernas. Esto nos da una pauta de la razón por la que Ellie es inmune, ya que la mordida pudo haber generado algún tipo de reacción en el sistema inmunológico de Ellie justo antes de nacer. La mujer se llamaba Anna, la cual era muy amiga de Marlene, la líder de las luciérnagas. Esta aparece horas más tarde junto a un hombre y se encuentra con su amiga, quien pretendía quitarse la vida antes de atacar a su bebé. Cuando la ve a Marlene, le pide encarecidamente que se hiciera cargo de su hija y que la matara, a lo que Marlene no acepta de entrada, pero termina entendiendo que era la única manera. Y en el momento en donde Marlene le dispara a Anna, pasamos al presente, en donde vemos a una Ellie con una mente dispersa y la mirada perdida, demostrando síntomas de desgano y de depresión. Totalmente contrario a Joel, quien quería distraerla y darle alguna alegría con cosas que encontraba en el camino. Entran a la ciudad y se disponen a subir a un edificio para poder ver desde la altura el camino que van a tomar. El edificio estaba bastante destruido y había que encontrar una forma de seguir subiendo, pero Ellie seguía demostrando desconcentración, a lo que Joel se empieza a dar cuenta de su estado. Cuando logra encontrar una escalera, de repente la pequeña muestra una alegría enorme y le pide a Joel que la siguiera sin esperarlo. Joel no tiene otra opción que tratar de seguirle el paso y se encuentran con una jirafa que estaba comiendo hojas. Joel aprovecha el momento emotivo para darle ánimos de que van a encontrar el hospital, si eso es lo que ella quiere. Pero si prefiere volver con su hermano Tommy, tranquilamente pueden dar la vuelta y abandonar la misión. Pero Ellie le deja en claro que la misión tiene que concretarse sí o sí, ya que todo lo que pasó no puede terminar siendo porque sí, aceptando ir a donde él quiera cuando termine todo eso. Más adelante se encuentra con una estación médica de emergencia abandonada, donde Joel cuenta que fue el lugar en donde le cosieron la herida del oído, el cual le quedó dañado luego de haber recibido un disparo. Pero en medio de la charla, Joel le confiesa que él fue quien se disparó. Un día después de la muerte de su hija, Joel se sentía listo para irse, pero que por una misteriosa razón, a último momento dudó y falló el tiro. Joel le dice que todavía no sabe bien por qué falló y le está a punto de decir la razón por la que le estaba contando todo eso, pero ella lo interrumpe y le dice que ya sabe por qué. Él se queda unos segundos callado y la corrige diciéndole que no fue el tiempo el que curó la herida. Termina la frase y gira la cabeza rápidamente para mirarla, mirándola con una expresión que pedía a gritos, por favor, que no desvalorizara sus sentimientos. En una muy buena actuación de parte de los dos, ya que Ellie capta el mensaje y lo notamos porque lo comunica con su mirada. Cuestión que sigue en camino y como nos tiene acostumbrados esta serie, momento en que nos vulnerabilizamos, momento en que aparece un peligro. Dicho y hecho, de atrás vemos unos hombres que tiran unas bombas de gas para atontarlos y llevárselos. Resulta que se trataban de hombres de Marlene, que por seguridad los trasladaron de esa manera. Joel se despierta y Marlene le agradece por haber conseguido lo imposible de mantenerla viva, ya que ella y sus hombres no tuvieron tanta buena suerte en el camino. Joel, atontado, pide verla a Ellie y ahí se hace la revelación más grande. Ellie estaba entrando a cirugía, ya que el doctor cree que el Cordyceps está dentro de ella desde su nacimiento, lo que hace que produzca un mensajero químico, el cual le dice al hongo que ella ya está infectada, por lo que no tiene que seguir propagándose, ya que para el Cordyceps ella también es Cordyceps. Por lo que tienen que extraer ese químico que genera el cerebro, multiplicarlo y darlo como cura a todos los sobrevivientes, pero eso significaría que Ellie moriría a causa de la operación. Joel se resiste y pide que busquen a otra persona, pero Marlene le dice que no hay nadie más. Pero Joel se rehúsa a aceptar perder a otra hija y acá entra en juego un dilema. Así que se lo llevan escoltado a Joel para sacarlo afuera, pero este logra matar a ambos y nos muestran una escena en donde Joel simplemente
masacra a todos los que se les cruza, incluso al doctor que estaba por empezar la cirugía. Solo deja vivas a 2 enfermeras. Carga a Ellie en brazos, la cual estaba totalmente anestesiada, y cuando está por subirse a la camioneta, Marlene trata de frenarlo, diciéndole que todavía estaba a tiempo. Los dos se apuntan con un arma y Marlene le dice que por favor pensara qué querría Ellie, cuál elección tomaría si dependiera de su decisión. Y después de que Ellie le dejara en claro que las cosas que pasaron no podían quedar en vano, sabemos perfectamente qué decisión hubiese tomado. Ahí tenemos un salto, porque vemos que Joel termina llevándose a Ellie, quien se despierta de la anestesia en la parte de atrás de la camioneta, en plena ruta de día. Y él le miente diciéndole que las luciérnagas le habían hecho unas pruebas y que no era la única inmune, pero que unos saqueadores aparecieron y él, como pudo, la rescató y se la llevó, para volver a Wyoming. Ahí vemos la escena en la que Joel le dispara y mata a Marlene, en una reacción de ira hacia lo que pueda poner en peligro la vida de la pequeña. Cuestión que la camioneta se sobrecalienta y tienen que seguir a pie. En el camino, Joel se comporta diferente a como era en general, hablándole a Ellie sobre cómo era su hija y que por más que no eran iguales, se llevarían muy bien si se hubieran conocido. Llegan hasta donde estaba la comuna de Tommy y antes de entrar, Ellie le cuenta que la primera persona que había matado había sido su amiga Riley cuando pasó a ser una amenaza para ella luego de que las mordieran. Recordando también a Tess, demostrando de nuevo el peso que siente por todas las muertes que pasaron a costa de que ella siguiera con vida. Pero Joel le responde que a veces las cosas no pasan como esperamos y que puede ser que sienta como si hubiese llegado al final, sin saber cómo seguir, pero si sigue adelante y no se rinde, va a encontrar algo nuevo por qué luchar. Palabras que hablan más de lo que siente Joel que del camino de Ellie. Y no solo somos nosotros los que nos damos cuenta de esto, ya que Ellie le hace jurar a Joel que todo lo que le dijo sobre las luciérnagas es cierto, a lo que Joel se lo jura, terminando la temporada con una nueva mirada de Ellie, la cual transmite la necesidad de creerle por más que no lo haga. Si te gustó el resumen, no te olvides de likear, comentar, compartir y suscribirte para no perderte futuros videos. Nos vemos la próxima.